Hola, esto es Directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército de Israel mató al menos a 12 personas con nuevos bombardeos contra la Franja de Gaza. En medio del supuesto cese el fuego, Israel señala la presencia de presuntos terroristas cerca de sus tropas para justificar los ataques. Ampliamos desde Jerusalén. Concluye la conferencia de seguridad de Múnich con las relaciones transatlánticas y la guerra en Ucrania en el centro de la agenda. La jefa de la diplomacia europea señaló que los países de la Unión no están listos para dar una fecha de ingreso a Ucrania. Y en Ucrania, precisamente, el exministro de Energía es detenido cuando intentaba salir del país, mientras es uno de los investigados en una trama de corrupción en el sector energético que tocó de cerca a figuras del entorno del presidente Volodymyr Zelensky. Iniciamos en la Franja de Gaza. El ejército de Israel ha matado al menos a 12 personas con nuevos bombardeos contra Han Yunis, Ciudad de Gaza y Jabalia, según informa el Ministerio de Salud gazatí, que eleva ya a 600 las víctimas mortales de ataques israelíes solo desde el inicio del cese del fuego pactado en octubre, recordemos, entre Hamas y el gobierno de Benjamin Netanyahu. Mientras, Donald Trump presidirá esta semana la primera reunión de la llamada Junta de Paz de Gaza. Desde Jerusalén nos amplía Yanira Gómez. Para los habitantes de Gaza ha sido otra dura madrugada de bombardeos israelíes, pese al alto el fuego que Israel y Hamas acordaron el 10 de octubre y que en teoría los prohíbe. Hay una decena de muertos, sobre todo por ataques en Jabalia, en el norte, y en Han Yunis, en el sur, incluyendo zonas donde los desplazados, que son la mayoría de la población, se apiñan en precarias tiendas de campaña. La cadena Al Jazeera ha informado de que entre los muertos está Sami al-Daghdugh, un mando del brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, una milicia más pequeña pero también más radical que Hamas. Desde hoy son más de 600 los muertos palestinos en Gaza en 4 meses de supuesta tregua, en su mayoría mujeres y menores, además de 1.600 heridos. Israel ha justificado esta reciente tanda de ataques como una clara vulneración previa de Hamas. Dice que identificó a varios milicianos refugiándose entre escombros cerca de sus tropas, probablemente tras salir de un túnel donde permanecían escondidos desde antes de la tregua. Esto ha sido al este de la línea amarilla, es decir, en el 58% de Gaza que controla Israel, una situación que no tiene ninguna perspectiva de cambio. Y es que el acuerdo de Trump sigue siendo vulnerado día tras día sin consecuencias. El gobierno de Netanyahu ni siquiera ha permitido aún entrar a Gaza al comité de tecnócratas palestinos que debe reemplazar a Hamas en la gestión cotidiana de 2 millones de gazatíes necesitados de todo. Por el cruce de Rafah con Egipto, que reabrió Israel hace 2 semanas por presión de Washington, está dejando pasar a gazatíes de forma intermitente, con restricciones y muy por debajo de las cifras que se esperaban. Mientras el movimiento islamista Hamas rechaza desarmarse totalmente, lo que le exige Israel para permitir la reconstrucción de una Gaza que, primero de todo, necesita una entrada masiva de ayuda. Por otro lado, también en Israel, la policía rescató a 2 mujeres soldado israelíes que habían sido atacadas por un grupo de jóvenes ultraortodoxos en la localidad de Bnei Brak. Las 2 soldados estaban en labores de servicio militar en la localidad, pero a esta hora es incierto si tenían tareas de reclutamiento entre esta población, que históricamente, recordemos, había estado exenta del servicio militar obligatorio hasta un fallo de la Corte Suprema que obligó al gobierno de Netanyahu a acabar con este privilegio. En otras noticias vamos ahora hasta Alemania, donde concluyó ya la conferencia de seguridad de Múnich, donde este domingo la jefa de la diplomacia europea, hablamos de Kaja Kallas, aseguró que Ucrania es parte del bloque europeo, pero que sin embargo, al menos de momento, los Estados miembros no están listos para prometer una fecha de ingreso a Kiev. Mientras la resolución de la guerra de Ucrania es solo uno de los temas, como saben, que confronta a Bruselas con Washington a esta hora. De hecho, la crisis transatlántica ha protagonizado, por decirlo así, el debate en Alemania. Nos amplía nuestra enviada especial, Erika Olavarría.
Tras el discurso del secretario de Estado Marco Rubio, la presidenta de la Comisión Europea, así como el primer ministro británico, se decían más tranquilos. Efectivamente, el discurso de Rubio fue más diplomático que el que hace un año dio el vicepresidente de los Estados Unidos aquí, J.D. Vance. Sin embargo, la idea de fondo era la misma. Estados Unidos invita a Europa a unirse a ellos para una reconstrucción, pues Europa, según Estados Unidos, está amenazada en su civilización, entre otras razones, por una inmigración masiva. Y además le propone refundar un nuevo orden internacional paralelo a las Naciones Unidas. El presidente Emmanuel Macron habló antes que Marco Rubio, pero ya tenía claras las ideas y llamó a los europeos a ser orgullosos de este continente y de este bloque, a ser verdaderos actores geopolíticos ante las críticas. Más moderado fue el canciller Merz, el canciller alemán, a quien le cuesta abandonar ese vínculo con el aliado transatlántico. Merz llamó a mantener el vínculo con la OTAN, pues en este mundo de potencias, dijo, ni siquiera Estados Unidos puede valerse por sí solo. El canciller de China, por su parte, dijo que un mundo sin Naciones Unidas sería la ley de la selva, así que llamó a mantener el orden internacional actual. Pero en cambio esquivó las preguntas del presidente de esta conferencia sobre la posibilidad de que China medie ante Rusia en el conflicto ucraniano. Esta conferencia es también una serie de eventos paralelos y sin duda la sorpresa la dio Reza Pahlavi, el heredero del Shah de Irán, que ayer reunió en Múnich a más de 200.000 personas. A ellas les prometió organizar una transición democrática en Irán, transición también laica. En la conferencia, en cambio, pidió a los Estados Unidos intervenir para derrotar a la República Islámica. Mientras tanto, en el interior de Ucrania, las autoridades anticorrupción anunciaron la detención del exministro de Energía cuando intentaba escapar del país, mientras es uno de los principales investigados en una trama de corrupción en el sector energético, precisamente que tocó de cerca hace ya meses a figuras del entorno del presidente Volodymyr Zelensky. La investigación aborda el llamado caso Midas, que implicaría el desfalco de hasta 100 millones de dólares en contratos inflados y lavado de dinero. Jesús Yajure tiene los detalles. Ucrania anunció la detención del exministro de Energía del país, Germán Galushenko, mientras intentaba escapar a bordo de un tren, según anunció la agencia anticorrupción. Galushenko, que ocupaba el año pasado la cartera de Justicia, es investigado en una trama de corrupción en el sector energético. Hoy, mientras cruzaba la frontera, los investigadores de la Oficina Nacional Anticorrupción detuvieron al exministro de Energía en relación con el caso Midas. El caso Midas es uno de los casos de corrupción más emblemáticos de Ucrania. El país cuenta con dos organismos de lucha contra la corrupción, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada en Anticorrupción. Ambas revelaron en 2025 una vasta red de sobornos en el sector energético, que canalizó cerca de 100 millones de dólares de contratistas de la empresa estatal Energoatom y que involucra a figuras del entorno de Zelensky en operaciones de contratos inflados y lavado de dinero. El caso tiene como sospechosos al empresario Timur Mindich y condujo a la dimisión de Galushenko como ministro de Justicia y de la ministra de Energía y a la destitución del jefe de gabinete Andriy Yermak. En julio de 2025, Zelensky intentó limitar la autonomía de las agencias anticorrupción y firmó una ley que la subordinaba al fiscal general, un cargo político bajo su control. Pero las mayores protestas en el país desde la invasión rusa y la amenaza europea y del G7 de cortar fondos de ayuda le hicieron dar marcha atrás con una nueva ley que restauró su independencia y que el Parlamento aprobó con el voto unánime de 331 legisladores. La Unión Europea y el G7 han atado de manera progresiva la ayuda financiera y militar al fortalecimiento de los organismos anticorrupción y de reformas judiciales. La lucha contra la corrupción sigue siendo un tema crucial para la eventual adhesión del país a la Unión Europea. Cambiamos de tema, vamos a Francia, porque el presidente Macron instó a la calma tras el asesinato a golpes de un joven vinculado a la extrema derecha en Lyon, que habría sido atacado mientras supuestamente brindaba seguridad a una organización de mujeres de ultraderecha que protestaba contra la presencia de la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan en una universidad de la ciudad. Precisamente, Rima Hassan es del partido La Francia Insumisa, que además, en un giro histórico, el gobierno francés califica ahora de extrema izquierda de cara a las elecciones municipales del mes de marzo.
Las tensiones entre la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia están al punto de ebullición tras la muerte de un joven de Lyon. El jueves, el joven de 23 años llamado Quentin fue golpeado en la cabeza durante un enfrentamiento. Falleció en el hospital a causa de sus heridas el viernes. Una pelea violenta, según este testigo. Estaba cerca de mi casa al final de la calle cuando oí gritos, golpes con barra de hierro, etc. Cuando llegué al lugar vi a varias personas ensangrentadas. Activistas del grupo de mujeres de extrema derecha Némésis estaban protestando contra una aparición universitaria de la eurodiputada de extrema izquierda Rima Hassan del partido Francia Insumisa. Según el colectivo Némésis, Quentin formaba parte del equipo encargado de velar por su seguridad. El abogado de la familia indicó que Quentin era estudiante de matemáticas y no era un guardián ni miembro de ningún servicio de seguridad. Némésis responsabiliza a la izquierda, especialmente a los antifascistas y a Francia Insumisa, por su muerte. El partido niega estas acusaciones y afirma que sus oficinas en todo el país fueron atacadas como resultado del incidente. El líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, dice que algunos políticos de extrema derecha como Marine Le Pen de Agrupación Nacional están avivando las tensiones y explotando la tragedia. Le Pen anteriormente había dicho que las milicias de izquierda eran responsables y que dependían del apoyo de Francia Insumisa, y que tales milicias deberían ser designadas como terroristas. Al dolor insondable de la pérdida de un hijo no debe seguirle la insoportable impunidad de los bárbaros responsables de este linchamiento. Será la justicia la que juzgue y condene con la mayor severidad este acto criminal de una violencia sin precedentes. El presidente francés Emmanuel Macron se ha pronunciado sobre las tensiones pidiendo calma y moderación. En la República, ninguna causa, ninguna ideología justificará jamás el asesinato. Este llamado a la calma fue respaldado por la familia de Quentin. Una investigación está en curso para determinar las circunstancias exactas de la muerte del estudiante. Y para el cierre dejamos Europa y nos dirigimos a Asia, donde los musulmanes en Indonesia y en Pakistán acuden en masa a los mercados para hacer las compras antes del inicio del Ramadán, a pesar del aumento de los precios y las dificultades económicas, preparándose para el mes sagrado del Islam, que se espera que comience este martes ya, 17 de febrero. Los detalles en este informe de Maxime Ploguinet. Días antes del inicio del mes sagrado de Ramadán, los dos países con mayor poblaciones musulmanas del mundo enfrentan dificultades económicas. Indonesia experimenta normalmente un aumento del gasto de los hogares antes de Ramadán. Sin embargo, este año la temporada de compras está moderada por la inflación. El país del sudeste asiático registró en enero su inflación más importante en casi 3 años, indicó su oficina de estadísticas. Solíamos vender hasta 100 kilogramos al día, pero ahora solo estamos vendiendo como máximo 50. Es una caída significativa. El poder adquisitivo de la gente ha disminuido. Comerciantes criticaron un programa insignia del gobierno de comidas gratuitas, ya que podría estar contribuyendo al aumento de los precios en ciertos productos básicos. Creo que el programa de comidas gratis es innecesario. Debido a los programas de comida gratis, pollo y huevos, los suministros se están agotando constantemente. Mientras tanto, en Pakistán, los fieles se confrontan también al aumento de los precios. Karachi sigue enfrentando una inflación del 6% en 2026, según el FMI, después de una depreciación de la rupia y de reformas respaldadas por el Fondo Monetario Internacional. Ciudadanos afirman que redujeron las cantidades de sus compras. El año pasado, si alguien tenía harina de garbanzo, verduras, aceite de cocina y otros productos necesarios durante el Ramadán, compraba 10 kilogramos de eso. Pero hoy en día se ven obligados a comprar solo 5 kilogramos, lo que significa que la gente ha reducido la cantidad. El primer ministro Shehbaz Sharif anunció un paquete de alivio de Ramadán de $136 millones, que será distribuido entre las personas necesitadas de todo el país, según informó su oficina. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Así es Asia. Reportajes, entrevistas y análisis de los acontecimientos más destacados del continente, su diversidad religiosa y cultural y su dinámica realidad política, económica y social, sus conflictos y sus soluciones. Todo con los análisis y los testimonios de los corresponsales de France 24.
Así es Asia, presentado por Paula Jiménez Correa, en France 24 y France24.com.